Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Castañeda Duque, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vengo a presentarles las respuestas que dieron algunos de los entrevistados que fueron docentes, padres de familia y alumnos de la institución educativa Colegio San Rafael, los cuales nos dieron sus aportes y sus opiniones acerca del PEI de dicha institución. Muy buenos días, yo soy Andrés Felipe García, docente encargado de todo el área de Ciencias Naturales de Educación Ambiental y hoy vengo a responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué plan de trabajo se realizó para la elaboración del pedido? ¿Cómo fue su participación en la construcción? En un primer momento debemos de tener en cuenta de que la institución cuenta con una trayectoria de 76-77 años en la ciudad de Manizales y que desde sus primeros años de interacción o participación con las comunidades manizalitas pues ha desarrollado o básicamente sus raíces se fundamentan en un PEI. Debemos de reconocer que en cada una de las administraciones se hacen adecuaciones o se actualiza de acuerdo a la normativa que los ministerios locales o los ministerios municipales pues emanan de cara a la actualización del contenido. Esto es claro, ¿cierto? Pero pues también se debe reconocer de que en espacios como lo son las semanas institucionales o las semanas de preparación docente, pues teniendo en cuenta todos los nuevos propósitos y todas las nuevas visiones y misiones que se plantean desde la educación, pues es necesario anexar y como tal fortalecer o hacer un poco más robusto lo que corresponde a la atención, no solamente legal o escrita que se da a los estudiantes, sino de forma presencial. Entonces, en este aspecto, evidenciamos, por ejemplo, cómo se involucra desde la norma lo que son los planes individuales de razonamiento o de atención a los estudiantes. Los conocemos popularmente como el Plan Individual de Ajustes Razonables, en el cual nosotros medimos la inclusión a las instituciones educativas, pues para una globalidad del aula, para una globalidad de la educación, la implementación del DUA como tal en el currículo, es decir, del diseño universal de aprendizaje y muchos más elementos, pues que como tal se deben de hacer adecuaciones anualmente, ¿cierto? Pero como lo he mencionado anteriormente, a pesar de que demuestra sus raíces de 76 años atrás, pues en cada una de las dependencias o en cada una de las administraciones como tal se robustece el mismo. Siguiente pregunta, ¿qué cree que le hace falta al PEI dentro del planteamiento? Bueno, realmente un aspecto por mejorar, yo pienso que todas las instituciones tienen aspectos por mejorar, incluso si lo analizamos como cuestión de empresa, como institución, si nos lo analizamos como agentes, siempre tendremos aspectos por mejorar, ¿sí? Pero uno de los componentes al cual más se le debe apuntar es a la forma de cómo nosotros triangulamos el proceso de los egresados de la institución a la actualidad. Es decir, uno de los grandes medidores de la calidad de la educación es, por ejemplo, cuando uno de los egresados involucra a sus hijos o a sus familiares a la institución de la cual sale, ¿cierto? Por tal razón se le menciona egresado. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros hacemos un muestreo de qué ocurre con las familias de los egresados y si nos damos cuenta que primero se involucran a las instituciones, pues es un buen índice o es un buen ítem o factor de evaluación para nosotros. Tercera pregunta, ¿cómo propone cambios en la práctica? Bueno, realmente más que proponer cambios en la práctica es asumir los roles, ¿cierto? Asumir los roles que como tal eh, a diario enfrentamos. Todos los días las instituciones se ven en la necesidad de comprender muchas más necesidades, lo he mencionado anteriormente. Entonces el proponer cambios en la práctica realmente es simplemente ajustarnos a la globalidad del aula, lo que nos pide la sociedad, no únicamente la sociedad, sino lo que nos pide el contexto como tal. No debemos salirnos de nuestras riendas, por decirlo así, no debemos salirnos de nuestra esencia, de nuestra columna vertebral como institución. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dificultades de la escuela y qué propone como solución? Bueno, más que dificultades, considero que existen aspectos por mejorar o aspectos por abarcar. Vamos a pararnos en la actualidad y uno de los elementos más complejos que vive la escuela hoy por hoy, y no me refiero solo a la institución a la cual hago referencia o la institución que represento, sino todas las instituciones, es subsanar una grieta que deja el efecto post pandemia, ¿cierto? Vemos entonces dificultades en lo que corresponde a la socialización, en lo que corresponde al desarrollo de actividades físicas o actividades motrices. Estamos hablando de motricidad fina y gruesa. Todo porque pues la pandemia nos lleva a la virtualidad, a la educación mediada por
por instrumentos tecnológicos y a partir de este año y medio o 2 años en los cuales nos conectamos a partir de estos elementos, se pierden muchos de los avances o no es que se pierdan, pero sí se aplaza el proceso de fortalecimiento en ciertas áreas del conocimiento que al momento de regresar al aula cuestan y no únicamente cuesta para el docente, sino como para todo el público en general. Todos los agentes demuestran como tal pues una cuenta de cobro frente a lo que dejamos de vivir durante la pandemia. A pesar de que se dieran 2, 4, 6, 8 o incluso 10 horas de clase al día, porque lo podríamos vivir en universidades, siempre habrá una cuenta de cobro. En los estudiantes, ¿cómo se refleja? En la actividad en el aula, en la socialización, en el desarrollo del deporte, lo veremos en lo que corresponde a la comunicación. Existen estudiantes que son muy introvertidos, por ejemplo, y que su medio de comunicación es netamente por vías telefónicas, etcétera. Eh, Última pregunta. Desde su quehacer, ¿cómo desarrollan el currículo? Bueno, el currículo se desarrolla desde todos los elementos o puntos de vista de la institución. Tiene muchas aristas porque hay currículo oculto, hay currículo visible y elementos que uno considera pues o bueno, uno no, pero si las personas externas a lo que son agentes educativos consideran que no hay aprendizaje, realmente todo se traduce en formación. Lo que corresponde a los descansos, los recreos, eso hace parte del currículo oculto y aporta en cuestión de socialización, aporta en cuestión de conocimiento, aporta en cuestión de aplicación de los mismos saberes que los estudiantes llevan al aula. Es decir, la clase de matemáticas se puede ver reflejada, por ejemplo, en la cafetería institucional, en cuentas, en ese tipo de cosas. Esto se llama currículo oculto y siempre estará presente, así como el currículo visible que a nosotros o para nosotros se traduce como la gestión académica, la gestión directiva, la gestión convivencial, la gestión por padres de familia, que en últimas pues dejan un promedio o más allá que un promedio en términos cuantitativos, sí una razón de ser en términos cualitativos, nos dejan como tal la formación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Vallejo, docente del grado primero del Colegio San Rafael, y a continuación responderé las siguientes preguntas. La primera es qué plan de trabajo se realizó para la organización del PI del colegio y cómo fue su participación en la construcción. Durante los cambios de los administrativos del colegio se han realizado diferentes adecuaciones que cumplen con las diferentes normativas de la educación, cuya participación ha sido pues durante asambleas, reuniones y semanas institucionales con el fin de realizar ajustes pertinentes y actualizaciones teniendo presente diferentes parámetros. Cabe aclarar que son más de 70 años de fundación del colegio y cada adecuación se realiza pues de acuerdo a las bases iniciales y a otros elementos. La segunda pregunta es qué cree que le hace falta al PI dentro del planteamiento. De acuerdo a diferentes análisis que se han realizado y por la trayectoria que ya se lleva en la institución, una de las adecuaciones que se puede hacer es de acuerdo a lo que le hace falta al PEI un poco más sobre la inclusión, teniendo en cuenta el DUA, es decir, el diseño universal para el aprendizaje y todo lo que este nos puede aportar, no solo para la inclusión y la estructura del colegio, sino también para estrategias de enseñanza-aprendizaje. La tercera pregunta es cómo propone cambio en la práctica. Como docentes es comprender un poco más sobre las necesidades y los intereses de los estudiantes. Actualmente pues se han notado muchos cambios en la sociedad y esto no solo en lo académico, es importante abarcar diferentes temas con ellos y que se puedan proponer cambios según las exigencias de los infantes y los adolescentes. La cuarta pregunta es cuáles son las dificultades de las cuales se propone una solución. Siempre hay una oportunidad de mejora antes de ver una dificultad y son aspectos que en la institución se tienen presentes, especialmente con temas académicos y como lo mencioné anteriormente, son los ajustes según las propuestas del diseño universal para el aprendizaje y los avances tecnológicos, potenciando la creatividad de los estudiantes y esto a través de los proyectos que se crean con el modelo STEAM, que este abarca diferentes materias como la ciencia, la matemática, la tecnología. La quinta pregunta es desde su quehacer cómo desarrolla el currículo. Esto se emplea teniendo en cuenta no solo el modelo de la institución, sino también las bases que se han ido creando con el fin de brindar una educación de calidad y otros elementos que corresponden al entorno en el que se desenvuelven los estudiantes
y la cantidad de currículos que se van adoptando y se consideran oportunos para así crear uno nuevo que abarque diferentes temas.